Hace un invierno particularmente brutal en las montañas de Utah, un grupo de trabajadores de la Union Pacific Railroad se encontró atrapado en condiciones extremas que probarían no solo su resistencia física, sino su humanidad. Lo que comenzó como un desafío de supervivencia pronto se transformó en algo mucho más oscuro: hambre. Aislamiento y desesperación llevaron a la creación de un microcosmos donde las normas de la civilización se desmoronaron por completo. Los hombres, que alguna vez habían compartido risas y camaradería mientras trabajaban en la construcción del ferrocarril, se vieron obligados a enfrentar la posibilidad de morir de inanición. La llegada de la nieve y las tormentas hizo imposible recibir suministros, y los líderes del campamento, encabezados por Samuel Hartwell y Thomas Kenkel, tomaron decisiones que alterarían para siempre la vida y la moral de todos los presentes, entre ellos, Wilhelm Brenner, un cocinero con educación y habilidades inusuales. Pronto se convirtió en una figura central. Su capacidad para preparar comidas con los pocos recursos disponibles lo llevó a idear métodos para transformar la carne humana en alimentos que no solo podían ser ingeridos, sino que eran incluso apreciados por los trabajadores. Lo que comenzó como un acto de desesperación se volvió sistemático y meticulosamente organizado. Cada víctima era catalogada, estudiada y preparada siguiendo técnicas que optimizaban tanto la palatabilidad como el valor nutricional. Mientras tanto, los que todavía conservaban algún sentido de moralidad se enfrentaban a un dilema imposible: participar en los asesinatos y sobrevivir, o resistirse y perecer. Entre ellos, Kazimierz Kowalski, un inmigrante polaco y ex estudiante universitario, comenzó a documentar en secreto cada detalle, escribiendo en polaco e inglés para preservar un registro que, décadas más tarde, sería la prueba más completa de los horrores de Camp 17. Sus diarios revelan cómo el campamento se dividió en dos círculos: un núcleo interno de líderes que seleccionaban víctimas, discutían horarios de alimentación y justificaban sus actos mediante una mezcla de pseudociencia y teoría social distorsionada; y un círculo externo de trabajadores aterrorizados, impotentes, quienes entendían la magnitud de la barbarie pero estaban demasiado debilitados para intervenir. Con el tiempo, incluso los intentos de rebelión fueron sofocados con brutal eficiencia. Brian Donnelly, un trabajador irlandés que organizó un levantamiento armado con 12 compañeros, fue aniquilado junto con sus aliados en un ataque coordinado dirigido por Incaid y Brenner, dejando solo a Kowalski como testigo silencioso de la sistemática carnicería. Mientras los sobrevivientes se adaptaban psicológicamente a su nueva realidad, el núcleo interno desarrolló un sistema de registros y jerarquías, asignando rangos a los trabajadores en función de su utilidad, lealtad y posición en la lista de futuras víctimas. Brenner incluso experimentó con técnicas de preservación, ahumando y salando carne humana, evaluando cuál parte del cuerpo proporcionaba mejores nutrientes y efectos psicológicos, transformando el asesinato en un proceso casi científico. Los bosques circundantes comenzaron a cambiar. Lobos y osos, atraídos por el olor constante de la carne, mostraban comportamientos inusualmente agresivos, como si la misma naturaleza respondiera a la deshumanización del campamento. Correspondencia descubierta más tarde indica que algunos oficiales de la compañía ferroviaria podrían haber sospechado la verdad, pero eligieron ignorarla, priorizando ganancias y expansión sobre la vida de sus trabajadores. La llegada final de un tren de suministros en marzo de 1868 desencadenó una última ola de violencia. El núcleo interno decidió eliminar posibles testigos antes de ser descubiertos, asesinando sistemáticamente a aproximadamente 30 trabajadores en pocas horas, asegurando que ninguna evidencia de canibalismo sobreviviera. Cuando los investigadores llegaron, encontraron 18 sobrevivientes que relataron una historia cuidadosamente coordinada de ataques por parte de nativos americanos y accidentes naturales.
mientras que Brenner y Harwell presentaban explicaciones técnicas sobre la preservación de alimentos y resistencia heroica. Aparentemente convincentes ante ojos inexpertos, sin embargo, gracias a los diarios secretos de Kowalski, se descubrió la magnitud de los crímenes. Más de 100 trabajadores habían muerto sistemáticamente, transformando la narrativa de supervivencia en la evidencia de la operación caníbal más organizada de la historia de la frontera estadounidense. La compañía suprimió toda evidencia, dispersó a los sobrevivientes y protegió a los líderes, asegurando que la historia permaneciera oculta durante décadas. Incluso después, los sobrevivientes enfrentaron muertes misteriosas o fueron silenciados, y el sitio del Campamento 17 fue eliminado de mapas y finalmente sumergido bajo un embalse federal, asegurando que los horrores de ese invierno permanecieran para siempre fuera del alcance de los historiadores. Esta historia demuestra que los monstruos más terribles no siempre acechan en bosques oscuros, sino que pueden surgir entre hombres comunes, empujados más allá de los límites de la decencia. Por la desesperación, el aislamiento y la indiferencia institucional que antepone las ganancias a la vida humana, la llegada de la primavera no trajo alivio al Campamento 17, sino que intensificó la tensión y el miedo entre los sobrevivientes. La nieve comenzaba a derretirse, revelando los restos de las improvisadas estructuras y de las víctimas, pero el núcleo interno de Harwell, Kincaid y Brenner había trabajado meticulosamente para limpiar la evidencia y reorganizar la apariencia del campamento como si todo hubiera sido resultado de un invierno implacable y ataques indígenas. Sin embargo, la realidad psicológica de los trabajadores restantes era insostenible. Cada hombre, cada mirada y cada acción estaban cargadas de desconfianza y terror. Las cicatrices mentales eran profundas, los recuerdos de los compañeros asesinados, de los cuerpos procesados para la alimentación, y de los momentos en los que la humanidad parecía perderse para siempre, pesaban sobre todos como una sombra constante. Kowalski continuaba documentando cada evento, sabiendo que su supervivencia dependía de mantenerse en un rol ambivalente, consumiendo carne humana pero evitando la participación directa en los asesinatos, lo que lo convertía en una figura esencial para preservar la memoria de los crímenes. Las reuniones del núcleo interno continuaban, cada vez más detalladas y ritualizadas, en las que discutían los beneficios nutricionales de cada tipo de carne, comparaban técnicas de preparación y evaluaban los efectos psicológicos sobre los trabajadores que consumían ciertos órganos o cortes específicos. La pseudociencia se mezclaba con la ideología. Se creía que cada acto de consumo fortalecía no solo el cuerpo sino la mente, transformando a los sobrevivientes en una especie de superhombres preparados para enfrentar condiciones extremas. Mientras tanto, los trabajadores del círculo externo vivían en un estado perpetuo de paranoia, con vigilancia constante y turnos nocturnos para protegerse, sabiendo que cualquier error podría significar su muerte inmediata. La división entre ambos círculos se profundizó. Los miembros del núcleo interno gozaban de privilegios, mejores raciones y mayor seguridad, mientras que los del círculo externo soportaban hambre, miedo y la constante presión de participar en un sistema que los deshumanizaba. Intentos de resistencia individual surgían, pero eran rápidamente aplastados. Algunos trataban de formar alianzas secretas para escapar o negociar, pero la matemática de la supervivencia convertía cualquier acto de cooperación en un riesgo mortal. Desafiar al núcleo interno significaba la muerte, mientras que aceptar el sistema aseguraba la vida. Aunque manchada de sangre, la llegada de suministros externos, aunque limitada, generó crisis internas. El núcleo interno se reunió para decidir cómo mantener su secreto ante la posible inspección de funcionarios de la compañía. Brenner propuso una medida radical: eliminar cualquier evidencia restante y reforzar la narrativa de ataques indígenas y accidentes naturales. Esto incluía manipular o destruir registros,
reorganizar el campamento y garantizar que los sobrevivientes que podían delatar la verdad fueran neutralizados. Ya sea mediante coacción o eliminación física, las operaciones de limpieza se realizaron con la misma precisión que habían aplicado durante los meses de asesinatos, moviendo cuerpos, destruyendo restos y organizando el campamento para que pareciera un lugar devastado por la naturaleza, no por la mano del hombre. Mientras tanto, Kowalski observaba, registrando cada detalle con una mezcla de horror y determinación, entendiendo que su diario podría ser la única evidencia que sobreviviera. Los líderes del núcleo interno, conscientes de que la llegada de los investigadores podría descubrir sus crímenes, comenzaron a entrenar a los sobrevivientes en cómo relatar su historia, reforzando la narrativa de ataques indígenas y muertes accidentales. Cada sesión de instrucción estaba cargada de intimidación y persuasión, asegurando que los testimonios fueran consistentes y convincentes. La presión psicológica era extrema. Los trabajadores aprendían que su supervivencia dependía de aceptar y repetir la mentira, consolidando así la hegemonía del núcleo interno. Al mismo tiempo, Brenner continuaba sus experimentos culinarios, documentando qué métodos de cocción conservaban más nutrientes, qué partes del cuerpo producían efectos psicológicos específicos y cómo la combinación de ciertos condimentos podía hacer la carne humana más apetecible. Estos registros, fríos y clínicos, transformaban la barbarie en un proceso casi científico, donde la eficiencia y la optimización reemplazaban la moral y la ética. A medida que los días pasaban, la atmósfera en el campamento se volvía cada vez más surrealista. Los trabajadores compartían comidas con entusiasmo mientras sabían, al mismo tiempo, que habían sido alimentados con los restos de sus compañeros y que cualquier vacilación podía significar su turno en la lista de sacrificio. La convivencia con este horror absoluto transformó a los hombres, erosionando cualquier vestigio de humanidad. La llegada del tren de suministros fue el detonante final para consolidar el control del núcleo interno. La necesidad de eliminar toda evidencia antes de ser descubiertos llevó a una serie de asesinatos adicionales en cuestión de horas, una matanza meticulosamente organizada que eliminó a quienes podían cuestionar la narrativa oficial. Kowalski, escondido y observando cada movimiento, escribió sobre los gritos que resonaban por el valle, describiendo la sistematicidad y frialdad con que se cometieron los asesinatos, mientras los cuerpos eran quemados o trasladados para borrar cualquier rastro de canibalismo. Cuando los investigadores finalmente llegaron, encontraron un campamento reorganizado, con sobrevivientes traumatizados que relataron una versión cuidadosamente ensayada de los acontecimientos, atribuyendo las muertes a ataques indígenas y accidentes naturales. Sin embargo, los diarios secretos de Kowalski y las inconsistencias en los relatos individuales comenzaron a revelar la magnitud del horror. Más de 100 trabajadores habían sido asesinados y consumidos sistemáticamente, transformando la historia de supervivencia en la evidencia de uno de los episodios de canibalismo más organizados y espeluznantes de la historia estadounidense. La compañía ferroviaria, al descubrir la situación, optó por la protección de sus intereses corporativos. Dispersaron a los sobrevivientes, ocultaron documentos, recompensaron el silencio y aseguraron que Harwell y Brenner permanecieran fuera del alcance de la justicia, demostrando que el poder corporativo podía perpetuar la impunidad incluso frente a crímenes inimaginables. La montaña, testigo silencioso de los horrores, permanecía ahora cubierta por registros manipulados y finalmente sumergida bajo un embalse, garantizando que la memoria física de Campamento 17 quedara inaccesible. Los ecos de los horrores, sin embargo, persistieron en la mente de los sobrevivientes, marcando sus vidas con traumas que ninguna compensación podría sanar. Los sobrevivientes del Campamento 17 comenzaron a desarrollar rutinas cada vez más macabras y obsesivas, intentando normalizar la barbarie que los rodeaba. Cada mañana, el aire estaba impregnado del olor a humo, carne y descomposición,
Y cada acción, desde la preparación de alimentos hasta la limpieza del campamento, estaba teñida de un cálculo frío y metodológico. Harwell y Brenner, conscientes de que la supervivencia dependía de la obediencia absoluta, implementaron un sistema de castigos y recompensas que aseguraba que los trabajadores externos nunca cuestionaran las normas del núcleo interno. Los castigos eran brutales, humillaciones públicas, privaciones de comida e incluso amenazas de muerte que podían materializarse en cualquier momento, mientras que las recompensas incluían raciones más abundantes y privilegios que fortalecían la ilusión de control y seguridad. Kowalski, convertido en observador silencioso, registraba cada interacción, cada gesto, cada murmullo, consciente de que su diario sería la única verdad que sobreviviría a la manipulación corporativa y al tiempo. La tensión psicológica alcanzaba niveles extremos. Los trabajadores se vigilaban entre sí, con miedo de que cualquier desobediencia o comentario imprudente pudiera llevarlos a la muerte inmediata. Las noches eran peores que los días. El silencio se rompía por susurros aterrados, sollozos y el crujido distante de estructuras debilitadas por el invierno. La paranoia era omnipresente, y las alianzas entre trabajadores externos se desmoronaban tan rápido como surgían. Los miembros del núcleo interno, por su parte, continuaban refinando sus técnicas de control, desarrollaron códigos secretos, señales para la identificación de posibles rebeldes y métodos para inducir miedo psicológico mediante la manipulación de información y el ocultamiento de cadáveres. La alimentación, siempre basada en restos humanos, se convirtió en un acto ritualizado que reforzaba la jerarquía. Los cortes más valorados eran reservados para el núcleo interno, mientras que los externos comían partes menos preferidas, reforzando el sentimiento de inferioridad y dependencia. Cada comida estaba impregnada de terror silencioso. Los trabajadores conscientes de lo que ingerían experimentaban un conflicto interno constante entre la necesidad de supervivencia y el horror moral de sus acciones. Harwell y Brenner, con un control casi absoluto, comenzaron a experimentar con nuevas formas de manipulación psicológica, organizando juegos que simulaban elecciones de vida o muerte. Aunque la realidad siempre estaba predecida por los líderes, estos juegos generaban pánico, pero también reforzaban la lealtad forzada. Los trabajadores externos aprendían que la obediencia era la única vía de supervivencia y que cualquier intento de rebelión era inútil frente a la maquinaria fría y calculadora del núcleo interno. Kowalski documentaba cada ritual, cada juego macabro, describiendo con detalle la forma en que los líderes manipulaban emociones y decisiones, cómo jugaban con la esperanza y el miedo, y cómo las víctimas internalizaban la sumisión mientras sus cuerpos y mentes eran lentamente erosionados a medida que el verano se acercaba. La presión ambiental y el calor intensificaron el deterioro físico y mental de los trabajadores. El agotamiento, la deshidratación y las enfermedades se mezclaban con el estrés psicológico, creando un caldo de desesperación que el núcleo interno explotaba sin piedad. La llegada de nuevos trabajadores, enviados por la compañía para reemplazar a los que habían desaparecido, trajo un nuevo nivel de tensión. Los recién llegados eran entrenados rápidamente, sometidos a la vigilancia y forzados a consumir carne humana antes de entender completamente la magnitud del horror que los rodeaba. Esto reforzaba la normalización de la barbarie, pues todos debían adaptarse o morir. Harwell, Brenner y el resto del núcleo interno comenzaron a planear estrategias más sofisticadas para ocultar sus crímenes ante posibles inspecciones futuras, registros alterados, restos eliminados y narrativas meticulosamente preparadas para convencer a cualquier investigador de que las muertes habían sido accidentales o causadas por indígenas hostiles. Cada decisión estaba calculada para maximizar la supervivencia del núcleo interno y mantener el control absoluto sobre los demás. Mientras tanto, los trabajadores externos empezaban a notar patrones inquietantes, desapariciones que coincidían con ciertas tareas,
extrañas reuniones nocturnas y un ritualismo cada vez más intenso en la preparación de la carne. Algunos intentaron hablar entre ellos, formar planes de escape o resistencia, pero el miedo a la retribución era tan intenso que cualquier intento era rápidamente abandonado. Las tensiones internas alcanzaron un punto crítico cuando un grupo de trabajadores externos decidió desafiar la autoridad del núcleo interno, solo para ser aplastado con brutal rapidez. Los líderes demostraron que no existía margen para la insubordinación. La violencia no solo era permitida, sino necesaria para preservar la estructura del campamento y la cadena de supervivencia. Kowalski, testigo de estos eventos, detalló cada asesinato, cada amenaza y cada manipulación psicológica, asegurándose de que incluso los horrores más insignificantes quedaran registrados. Su diario se convirtió en un documento invaluable. Un relato crudo y sin censura del sistema de terror y canibalismo que había florecido en Campamento 17. Mientras el verano avanzaba, la dinámica del campamento se volvió más ritualista y meticulosa. Horarios estrictos, vigilancia constante y consumo planificado de carne humana, todo diseñado para mantener la ilusión de normalidad y garantizar la obediencia absoluta. Los sobrevivientes aprendieron a internalizar el miedo, a suprimir cualquier sentimiento de compasión y a aceptar su destino como parte de un ciclo de supervivencia distorsionada por la codicia, el hambre y el deseo de poder de unos pocos. La montaña, silenciosa testigo de los crímenes, parecía inmóvil y eterna, mientras la vida y la muerte continuaban entrelazadas en un paisaje de horror organizado con precisión, donde la moralidad había sido reemplazada por eficiencia y cálculo a medida que los días se convertían en semanas. La rutina del campamento 17 adquirió un carácter casi ceremonial, donde cada acto de obediencia era monitoreado y registrado por Harwell, Brenner y Kowalski, los trabajadores externos. Desgastados física y emocionalmente, comenzaron a mostrar signos de despersonalización. Ya no se miraban entre sí con reconocimiento humano, sino con miedo y cautela, midiendo cada gesto y palabra, conscientes de que cualquier desliz podría costarles la vida. Los líderes del núcleo interno comenzaron a introducir variaciones en las reglas, observando meticulosamente las reacciones de los trabajadores, ajustando sus métodos de control según la psicología individual, explotando debilidades y traumas pasados. Incluso los alimentos, antes simplemente funcionales, se convirtieron en instrumentos de manipulación. Se restringían ciertas raciones, se ofrecían selecciones aparentemente generosas solo para provocar envidia y competencia entre los trabajadores externos. Reforzando la jerarquía y asegurando la sumisión absoluta, Harwell ideó un sistema de tareas que combinaba esfuerzo físico extremo con decisiones morales imposibles, forzando a los trabajadores a elegir entre la supervivencia propia y la moralidad, mientras Brenner documentaba cada reacción para estudiar patrones de miedo y obediencia. La montaña circundante, testigo silencioso del horror, parecía absorber la desesperación y amplificarla, convirtiéndose en un ente casi consciente que se cernía sobre el campamento, recordando a todos que estaban atrapados en un ecosistema de terror del que no había escapatoria. Kowalski, por su parte, continuaba con su registro obsesivo, describiendo cada escena con precisión quirúrgica, cada mirada, cada respiración temblorosa, cada murmullo, asegurándose de que la magnitud del horror quedara inmortalizada. La llegada de suministros externos se convirtió en un momento de ansiedad y cálculo. Cada entrega era inspeccionada y los líderes utilizaban la oportunidad para reforzar su autoridad, asignando privilegios y castigos de manera aparentemente arbitraria pero cuidadosamente calculada. La paranoia se intensificó cuando rumores sobre inspectores o visitantes potenciales circulaban entre los trabajadores, aumentando el temor a ser descubiertos y castigados. En este
ambiente, cualquier intento de escape era sofocado de inmediato. Aquellos que se aventuraban a ocultarse o comunicarse con el mundo exterior desaparecían sin dejar rastro, y los demás aprendían rápidamente que la vigilancia del núcleo interno era absoluta. Las noches, envueltas en silencio y frío, se convirtieron en escenarios de tortura psicológica, susurros distantes, pasos inesperados y la sensación de ojos observando desde las sombras mantenían a los trabajadores externos en un estado de alerta constante, donde el sueño era un lujo casi imposible. Harwell y Brenner explotaban esta vulnerabilidad, organizando simulacros de ejecución y juegos de azar macabros que obligaban a los trabajadores a tomar decisiones imposibles, reforzando la idea de que la vida y la muerte estaban en manos del núcleo interno y que su posición dependía únicamente de la obediencia ciega. La alimentación ritualizada continuaba. Las partes más valiosas de la carne humana eran cuidadosamente reservadas para los líderes y sus favoritos, mientras los demás eran obligados a consumir restos. Consolidando la división social y la internalización del miedo y la sumisión, Kowalski documentaba cada evento con minuciosidad, registrando los patrones de miedo, la degradación moral y la resiliencia selectiva de los trabajadores, creando un testimonio que combinaba ciencia, horror y observación antropológica de un mundo invertido donde la ética humana había sido sustituida por cálculo y supervivencia. La interacción entre los trabajadores externos se volvió tensa y fragmentada. La desconfianza mutua se convirtió en norma, y cualquier intento de colaboración era rápidamente interceptado y castigado. Harwell introdujo además técnicas de aislamiento y vigilancia psicológica, asegurando que los trabajadores se sintieran constantemente observados incluso cuando estaban solos, amplificando la sensación de impotencia y dependencia absoluta del núcleo interno. Con cada día que pasaba, el campamento se transformaba en una maquinaria de terror más refinada y eficiente, donde la supervivencia no solo dependía de la fuerza física sino de la sumisión total y la capacidad de adaptarse a un mundo donde las reglas eran dictadas por el miedo y la crueldad. Planificada, la montaña seguía siendo un muro silencioso y eterno que encerraba a todos dentro de este microcosmos de horror, mientras el aire, cargado de humo, sangre y descomposición, recordaba a cada respiración que la realidad allí estaba definida por la manipulación, el poder absoluto y la inevitabilidad de la muerte para los que no cumplían con las expectativas de los líderes. Cada decisión, cada movimiento y cada pensamiento de los trabajadores externos era examinado y explotado, consolidando un ciclo de control, terror y dependencia que se había convertido en la única ley dentro de Campamento 17, mientras los líderes planeaban nuevas estrategias de manipulación y supervivencia. Kowalski continuaba su labor silenciosa, registrando cada detalle con obsesión y asegurándose de que la verdad, por brutal que fuera, sobreviviera a la manipulación y al tiempo, dejando constancia de un lugar donde la moral humana había sido reemplazada por la eficiencia de la crueldad y el cálculo estratégico. La llegada inminente del tren de suministros marcó el inicio de la fase final del horror en el Campamento 17, cuando Harwell, Brenner y los miembros del círculo interno comprendieron que cualquier evidencia de su reinado de terror sería inmediatamente visible ante ojos externos. La tensión dentro del campamento alcanzó niveles insoportables mientras se preparaban para la última operación de control y eliminación de testigos, un plan meticulosamente diseñado para garantizar la continuidad de su engaño y la supervivencia del núcleo interno. A medida que los trabajadores dormían, exhaustos y debilitados por meses de hambre, trauma y obediencia forzada, los líderes se movían con precisión militar, seleccionando, ejecutando y ocultando a aquellos que podrían revelar la verdad. Brenner, con su experiencia en técnicas de conservación, organizó el procesamiento final de la carne y la eliminación de cuerpos, asegurándose de que no quedara evidencia física que pudiera implicarlos en asesinatos sistemáticos. Kowalski, escondido, documentaba cada movimiento, cada grito,
cada decisión que sellaba el destino de sus compañeros, consciente de que su supervivencia dependía de su capacidad para permanecer invisible mientras registraba el horror. Los trabajadores externos, atrapados en una red de miedo, traición y manipulación psicológica, se vieron obligados a participar, algunos cediendo a la obediencia, otros quebrados por la impotencia. Mientras la maquinaria de muerte operaba con eficiencia industrial, la llegada del tren no trajo alivio sino una escalada de violencia. Los líderes implementaron un plan de contención donde la versión oficial sería la de un ataque indígena, ocultando sistemáticamente los asesinatos, utilizando las historias de desastres naturales y accidentes como cortina de humo para justificar la drástica reducción de la población del campamento. Harwell se presentó ante los funcionarios de la Unión Pacific con un relato convincente de resistencia heroica y condiciones extremas, mientras Brenner explicaba la abundancia de carne como resultado de caza y racionamiento eficiente, su calma y precisión haciendo que su explicación pareciera creíble a ojos de los investigadores desprevenidos. Sin embargo, el detective Harrison Vale, con experiencia en inteligencia militar, comenzó a notar inconsistencias y a interrogar a los sobrevivientes individualmente, aplicando presión psicológica que llevó a varios a revelar fragmentos de la verdad, describiendo asesinatos sistemáticos y prácticas de canibalismo organizadas. La documentación secreta de Kowalski se convirtió en la evidencia definitiva, demostrando la premeditación y la estructura organizada del crimen, revelando un patrón de selección de víctimas, planificación de ejecuciones y registro de efectos nutricionales y psicológicos, convirtiendo lo que parecía un acto desesperado de supervivencia en un estudio sistemático de horror humano. A pesar de la magnitud de los crímenes, la Unión Pacífica optó por encubrir los hechos, transfiriendo a los 18 sobrevivientes a otros sitios de trabajo bajo acuerdos de confidencialidad estrictos, promoviendo a Harwell a un empleo seguro y facilitando la desaparición o el escape de Kincaid y Brenner, asegurando la completa eliminación de cualquier amenaza de divulgación. Las familias de las 109 víctimas recibieron cartas estándar con explicaciones de accidentes o ataques indígenas, acompañadas de compensaciones mínimas, mientras los registros del campamento fueron destruidos, incluyendo archivos de personal, manifiestos de suministros y comunicaciones telegráficas, borrando sistemáticamente cualquier evidencia que pudiera comprometer a la empresa. Kazimierz Kowalski, traumatizado por su testimonio y la documentación de los crímenes, sufrió un colapso nervioso y fue internado en un asilo donde murió años después en circunstancias sospechosas, aunque su diario fue preservado en secreto por el detective Vale, proporcionando un registro completo del campamento 17, sus transformaciones, la psicología de sus habitantes y la mecánica de su reinado de terror. Décadas más tarde, la historiadora Margaret Hansler redescubrió referencias al campamento, revelando la magnitud de la cobertura corporativa y la sistemática eliminación de evidencia, aunque sus intentos de publicar los hallazgos fueron bloqueados por sucesores de la empresa, alegando secretos comerciales y seguridad nacional. Hoy, el sitio del campamento 17 yace bajo un embalse federal, asegurando que cualquier resto físico de los horrores invernales permanezca inaccesible, mientras los ferrocarriles construidos con tanto costo humano continúan operando, ignorantes la mayoría de los pasajeros de que atraviesan. Un terreno marcado por asesinatos sistemáticos y canibalismo que desafió las suposiciones básicas de la civilización. La Unión Pacific, ahora un gigante del transporte con ingresos multimillonarios, nunca ha reconocido los eventos de Campamento 17 ni ofrecido justicia a las familias de las víctimas, demostrando que los intereses corporativos priman sobre la vida humana y que el asesinato sistemático puede permanecer oculto indefinidamente cuando las instituciones poderosas controlan la
evidencia y la narrativa, esta historia nos recuerda que los monstruos más aterradores no son criaturas sobrenaturales, sino personas comunes llevadas más allá de los límites de la decencia humana por la desesperación, el aislamiento y la indiferencia institucional que prioriza el beneficio económico por encima de la vida. Nos muestra cómo la ambición industrial y la insensibilidad corporativa pueden crear condiciones para los horrores más inimaginables y cómo, a veces, la verdad solo emerge años después gracias a quienes arriesgan su vida para documentarla, dejando un testimonio de la capacidad humana para la crueldad y la resistencia al mismo tiempo, recordando que bajo ciertas circunstancias, la supervivencia puede corromper la moral hasta niveles inimaginables y que el silencio impuesto por el poder puede perpetuar injusticias durante generaciones, ocultando secretos tan profundos como los que yacen bajo las aguas del embalse que cubre el antiguo Campamento 17, testigo silencioso de la noche más oscura de la historia del Frente Industrial estadounidense.